Hey, ¿ya le diste triangulito play? Bienvenido al videoblog Chrono Hiki. Bueno, quiero platicarles que este video ya lo había grabado la semana pasada con la intención de estrenarlo el 15 de junio, que es el estreno. Fue el estreno, ahora es el aniversario, 25 aniversario de la película de Batman Forever, pero lamentablemente el archivo se me dañó, no pude editarlo. Entonces estamos haciendo este video ya un poco después del aniversario de la película de Batman Forever, pero no quería quedarme con ganas de hablar de esta película, que fue algo especial para mí. Sobre todo porque fue una película que disfruté mucho de niño. Yo soy consciente de que las películas de Tim Burton fueron mejor que las de Schumacher, pero sin embargo Batman Forever estuvo lejos de ser un desastre a comparación de Batman y Robin de Joel Schumacher. Hay un video que hace poco presenté aquí en el canal que era cómo pudieron haber sido distintas películas de superhéroes, y en esa hablaba exactamente de Batman Continues, que iba a ser la tercera parte de la saga original de Tim Burton, pero ahí les explicaba cómo Warner no estaban muy contentos. Batman Returns fue un éxito en el cine, pero creo que McDonald's se molestó porque no podían hacer figuras del Pingüino, siendo un personaje terrorífico, que incluso creo que varios padres de familia se llegaron a quejar porque pues se asustaban los niños, ¿no? Bueno, esos eran los argumentos. Ustedes saben cómo es a veces la sociedad estadounidense, que a veces se alarma un poco de eso. Se alarma de más, ¿no? Sobre todo los adultos. Yo recuerdo haber disfrutado mucho Batman Returns. Pues sí me asustaba un poco el personaje del Pingüino, pero no era así como para tanto, ¿no? Disfruté mucho la película. Bueno, sin embargo, les explicaba en ese video que para la tercera entrega se contrató a Joel Schumacher, de quien ya estaremos hablando aquí en el canal de algunas de sus películas. Sobre todo para reivindicarlo un poco, quiero hacer estos videos. Sobre todo este video de Batman Forever, tenía ganas de hacer algo sin guión, hacer algo como más personal con ustedes, platicando no solo de la película, sino de lo que significó para mí esa película de niño y cómo fue que yo viví su estreno. Pues bien, ya está algo contextualizado. 1995, Joel Schumacher ya tenía un encargo de Warner Brothers, que era hacer una tercera película de Batman un poco más colorida. Ya tenía como que algunas condicionantes Joel Schumacher para hacer esta película. Sin embargo, yo creo que llegó a ser un producto interesante. Déjenle tomo el café. Batman Forever llegó a ser un producto interesante, que a lo mejor no está al nivel de las de Tim Burton. Creo que siguen siendo películas muy fantásticas. Batman Forever es fantástica, muy exagerada en algunas partes. Pero bien, vamos a hablar un poco de la cuestión personal de por qué le tengo tanto cariño a esta película de Batman Forever. En 1995 en Zacatecas, para los que no sepan, yo soy de Zacatecas, que es un estado de México. Yo vivo en la ciudad capital de Zacatecas, que es Zacatecas, es la capital, Zacatecas. Entonces, aquí la verdad es que en los 90s, la capital es una ciudad pequeña, es un estado grande, pero la ciudad es pequeña. En los 90s no había muchas empresas transnacionales aquí en Zacatecas. Ahora sí las hay, pero en ese entonces, por ejemplo, los cines eran de empresarios locales, no pertenecían a ninguna transnacional. No había aquí nada como Cinépolis o Cinemex, y había, para lo pequeño que es la ciudad, había varios cines, que eran 7 cines. A lo mejor para ustedes les suena ridículo, como muy poco, pero para la ciudad de Zacatecas creo que eran muchos cines, y todos eran de empresarios locales, ninguno pertenecía a ninguna marca. Ahora tan solo hay 2 cines en la capital. Obviamente ahora están afectados por la situación del COVID-19, pero bueno, ese es otro tema. Entonces yo creo que tenía sus ventajas y sus desventajas que no hubiera empresas transnacionales en Zacatecas, en los cines.
Una ventaja era pues que era gente de aquí la que estaba haciendo ese negocio, pero sin embargo no tenían la experiencia o no traían todo ese ritmo de las empresas transnacionales. Aparte no sé si cómo se daban los estrenos en todo México en los 90s, pero aquí en Zacatecas un estreno de un blockbuster de verano, creo que se tardaba un mes o hasta 2 meses en llegar de su estreno normal, de su estreno oficial. Entonces Batman Forever no era la excepción. En 1995 todavía muchos no teníamos internet, la gran mayoría de gente, pienso yo, de clase media baja, no teníamos acceso a internet. Pero de todas maneras había grandes campañas para promocionar estas películas. De Batman Forever yo recuerdo muchas. Había una revista especial, no era ni Cine Premier ni ninguna, era una revista que se llamaba Batman Forever, con todo lo que tenías que saber sobre la película. Yo la tuve, esa revista. Creo que de hecho traía de regalo un álbum, las estampitas nunca las compré. Un mal, bueno, no sé si un mal, pero algo que yo disfrutaba mucho de niño era recortar las revistas para forrar mis libretas. Incluso yo hacía como mis propios álbums como con recortes. Entonces pues esas revistas ya desafortunadamente no las tengo, las recorté todas. Pero para mí eso era en parte un poco disfrutar esta campaña de la película de Batman Forever. Entonces tú ya te enterabas, aunque se estrenaba muy tarde, te enterabas que iba a salir la película. En televisión abierta, en Canal 5, los sábados ponían especiales, ponían los detrás de cámaras de las películas. Sí me acuerdo bien del especial de Batman Forever, que creo incluso Bob Kane, uno de los creadores de Batman, que para ese entonces se concebía a él como el único creador, visitaba el set y no recuerdo bien, pero creo que le presentaban el Batimóvil. Este Batimóvil que originalmente iba a ser, bueno, fue diseñado por el artista Giger, quien creó a Alien, pero hizo una cosa tan extraña para una película, sobre todo para una película que trataba de ser colorida, que finalmente el diseño de Giger no salió en la película de Batman Forever. Pero el Batimóvil de Batman Forever que apareció todavía está muy cool y creo que sí tomó algunos aspectos del de Giger. Entonces, bueno, estaba ese especial los sábados. Creo que había una promoción de Pepsi, que Rebeca Alba, una conductora, de hecho es una conductora zacatecana. Creo que los viernes en la noche en Canal 5 daba a conocer los ganadores del sorteo. Creo que en las fichas de Pepsi te aparecía un número o algo con lo que participabas. Entonces los viernes durante la promoción de la película se hacía este sorteo. Tengo muy presente todo eso. Entonces yo tenía muchas ganas de ver Batman Forever y coincidió que para ese año una tía de la que ya les he platicado en el canal, tristemente ya falleció, pero fue como mi segunda mamá. Pues siempre creo que nos consentía a todos los sobrinos, y esa vez a mí me llevó a Ciudad Juárez. Tengo yo familiares en Ciudad Juárez, familia ya retirada. Allá vivía un tío de mi mamá, entonces allá yo tenía primos terceros y yo ya conocía a uno o dos, pero los había visto como 2 veces en mi vida. Yo tenía 10 años en 1995, pues entonces nos fuimos para Ciudad Juárez. Para mí sí era algo impresionante ir a esa ciudad. Igual para los que no son de México, Ciudad Juárez está en la frontera entre México y Estados Unidos. Creo que al lado de Ciudad Juárez está El Paso, Texas. Entonces esto influye demasiado en cómo la gente de Chihuahua, de Ciudad Juárez, ve a los Estados Unidos. Al menos yo con mi familia lo veía, que para ellos era algo como de lo que se sentían muy orgullosos. Tú ibas, por ejemplo, me acuerdo, a las farmacias y estaba todo en inglés, no estaba en español. Allí sí había muchas empresas transnacionales. No estoy seguro si en Ciudad Juárez fue donde conocí el McDonald's, creo que sí.
Ya había ido anteriormente con mis papás, pero como en el 93. Creo que ahí fue donde conocí el McDonald's. Y esos familiares, yo me acuerdo mucho, a veces como que también se pasaban como de presumidos, ¿no? Como que ahí viene este pueblerino. Y pues una vez me dieron de cenar, y me decía una tía que tenían una marca de leche estadounidense. Pues yo estaba cenando y me preguntaban como qué se sentía tomar leche americana. Yo desde niño, o sea, yo en mi mente decía, o sea, ¿por qué americana? Si México también está en América. Y yo también pensaba, no lo dije, pero yo pensaba las respuestas, o sea, sabe a leche, sabe igual. Pero yo contesté como, sí, está muy bien. Entonces no sé, estaba... Pues a mí me impactaba ir a Ciudad Juárez, no tanto porque hubiera productos norteamericanos. De cualquier manera no era como que comprara muchas cosas. La primera vez que fui a Ciudad Juárez, creo que me impactó ver en una tienda que tenían como una especie, un póster promocional de la muerte de Superman, como que más esas cosas que no ves aquí. Me impactó mucho que las películas allá sí estuvieran en la fecha de estreno oficial. Para mí eso era lo que sí me impactaba de Ciudad Juárez. Yo ya le traía unas ganas a Batman Forever. Y pues sí, un día me preguntaron como que qué quería hacer y yo quería ir a ver Batman Forever. Entonces para esto había una prima más o menos de mi edad, yo creo que era un año menor que yo. Yo era muy introvertido, si ahora soy introvertido, de niño era el doble de introvertido. Y antes, los 90s era simplemente era una época donde la forma de vivir era muy distinta. Algo que me pareció extraño en ese entonces y me sigue pareciendo extraño ahora es que nos llevaron al cine a ver Batman Forever. Mencionaba esto de que soy introvertido porque yo no le hablaba a mi prima. Nos dejaron solos en el cine para ver la película. Entonces sí fue como una experiencia emocionante y a la vez extraña. Yo tenía 10 años, nos dejaron en una plaza comercial. Creo que sí me impactaba un poco las plazas comerciales porque no había aquí. Pero a mí como que el hype de ir a ver Batman Forever en su estreno más, pues sí, en su estreno oficial, no que fuéramos en el día que se estrenó la película, pero sí tenía poco que se había estrenado, al menos aquí en Zacatecas todavía no había llegado. Creo que fue tanto la emoción por eso que me eclipsó de los recuerdos de la plaza comercial, de qué más tiendas había, no lo recuerdo. Ni siquiera recuerdo el cine de qué compañía era. Sí estaba mejor que los cines de aquí. Creo que había... Pues creo que no eran todavía LEDs, pero en los pasillos había unas pequeñas luces para... Eso no lo veía aquí en Zacatecas. Entonces a mí, o sea, me impactó demasiado ver Batman Forever antes del estreno aquí en Zacatecas. Y... o sea, me refería a que era otra época, otros tiempos, porque podías dejar a unos niños... No sé si yo lo haría, pero nos dejaron solos en el cine. Tristemente Ciudad Juárez fue una de las primeras ciudades donde empezó a evolucionar una violencia descomunal. Creo que fue en las primeras ciudades donde hubo mucha violencia. Empezó a haber mujeres desaparecidas. Que bueno, analizar eso en un video sobre una película de Batman Forever pues puede ser muy triste y puede ser hasta muy superficial lo que pueda comentar de eso. Zacatecas era muchísimo más seguro, era muy seguro en los años 90, entonces yo creo que por eso podía pasar esto de dejar a unos niños en el cine. No sé, ustedes júzguenlo, eso pasó. A mí me pareció extraño cuando era niño, me sigue pareciendo extraño, pero recuerdo que salimos de la función, o sea, yo estaba muy contento de haber visto Batman Forever. Y fue mi prima como que me preguntó ¿te gustó la película? Y yo decía, sí, no manches, está bien chida. Ya no hablamos nada, todavía se tardaron un rato
en pasar por nosotros al cine y nos quedamos ahí sin hablar. Pero bueno, ya después sí nos hablamos, nos caímos muy bien. Híjole, se me fue el nombre de mi prima, creo. Ya después de esa ocasión nunca la volví a ver. Era una prima tercera. Y pues bueno, Batman Forever fue algo muy emocionante para mí. La película de entrada ya se veía que no era oscura, no era tan sombría como Batman Returns. En Batman Returns le dieron completa libertad a Tim Burton de hacer lo que quisiera. Fue una libertad que él pidió porque si no, no estaba dispuesto a dirigir esa secuela. En Batman Forever pues estaba muy condicionado la dirección, lo que iba a hacer Joel Schumacher. Hace poco estaba viendo un análisis de Batman Forever en otro canal de YouTube. Un análisis muy bueno, pero algo con lo que realmente no estoy de acuerdo y se me hace injusto es que decían que pues Tim Burton tiene un cine muy marcado, tiene su propio estilo. Tú cuando ves una película de Tim Burton sabes que es de él porque hace cine de autor. Y un poco despreciaban a Joel Schumacher, ¿no? Como diciendo que era más un director de encargo. Y yo creo que no, la verdad tiene su propio estilo Joel Schumacher y también deja su marca. Próximamente en el canal voy a reseñar la película de Línea Mortal y ahí voy a hablar un poco más de eso. Y en Batman Forever sí se ve, a pesar de tener muy condicionada esa película y de obedecer a lo que le pedía a Warner Brothers, sí tiene un estilo marcado. Pero bueno, ya Batman Forever era una película más colorida. Val Kilmer estaba interpretando a Batman. A mi gusto, pues era un Batman. A mi gusto, Val Kilmer sí hizo un buen papel de Batman porque como Bruce Wayne es un personaje muy sobrio, muy inexpresivo. Pero justamente eso es lo interesante de Batman Forever, que analizan este trasfondo psicológico de trauma infantil de Bruce Wayne, quien todavía tiene ese trauma de la muerte de sus padres. Y algo que es muy curioso, que si ahora estamos viendo en Justice League cómo se le censuró, se sacó del proyecto a Zack Snyder, se recortó su visión pues casi en su totalidad. Warner ya hacía estas cosas desde entonces. Cortaron escenas de Batman Forever que la pudieron haber hecho una mejor película y la pudieron haber hecho más seria. Trasfondo psicológico de Bruce Wayne. Hay una escena que anda rondando por ahí en YouTube ya desde hace tiempo. Creo que vienen los extras del DVD o el Blu-ray, pero es como un momento catártico en el que Bruce Wayne se encuentra con una especie de Man-Bat, un murciélago gigante, y como que ahí él libera varias cosas por las cuales él no se siente obligado a ser Batman, sino incluso lo dice al final de la película, él elige ser Batman. Hubiera tenido más sentido el desarrollo de esa trama en la película si hubieran dejado estas escenas, pero bueno, a pesar de eso se ve un poco de este trasfondo. El papel que interpreta Nicole Kidman, que es la doctora Chase, que es una psicóloga que le ayuda a Bruce Wayne con sus traumas, más o menos iba por ahí. Y creo que sigue en la línea fantástica Batman Forever, y también una línea muy exagerada y aquí ya tenemos. Es extraño porque mientras Bruce Wayne es muy sobrio, muy inexpresivo, Batman llega de la nada y empieza a platicar con el comisionado Gordon, y la doctora Chase está ahí en medio de la gente, empiezan a platicar como si nada. Esas cosas sí son extrañas, pero bueno, yo creo que se mantenía todavía el espíritu del personaje de Batman. Había unas cosas extrañas y sin embargo sí continuaba como que un estilo muy fantástico de Tim Burton. Aquí ya se incluye por fin a Robin, interpretado por Chris O'Donnell.
Algo muy curioso para mí de Tim Burton como de Chris Nolan, un gran acierto en sus películas, o al menos un acierto que creo que les funcionó muy bien, era no incluir al personaje de Robin. Volví a ver la película de Batman Forever para poder platicar con ustedes, y no sé por qué yo recordaba como un poco más forzado la introducción de Robin, pero ahora que la he vuelto a ver, dentro del contexto, del tono de Batman Forever, funciona muy bien, e incluso si es dramático la muerte de la familia de Robin. Creo que en el poco tiempo que se desarrolla se llega a entender muy bien al personaje, incluso, o sea, esa parte hasta cómica de cómo convence Bruce Wayne a que se quede Robin en su casa. Se me fue el nombre de cuál Robin es el que está en Batman Forever. Bueno, ahí póngamelo en los comentarios. Si es Grayson o es... Bueno, ahí me dicen que ese dato sí se me fue. Que a fin de cuentas creo que ese Robin de Batman Forever es una mezcla como de los 3 Robins que habíamos tenido en los cómics hasta entonces. Toma elementos de esos Robins. Incluso la trama que se cortó, las escenas que se borraron, da a entender un poco más de por qué Batman al fin acepta a Robin como un compañero. Me parece muy coherente y muy lógica esa negación primero de Bruce Wayne porque Robin quiera ser Robin. Y hay cosas que son muy Schumacher dentro de la película que me gustan mucho y que creo que sí tiene un estilo. Por ejemplo, está la pandilla, esa pandilla como fluorescente, ¿no? Que andan todos pintados con pintura fluorescente y brilla todo en ese contexto también de grafitis fluorescentes. Eso es algo muy Schumacher, siempre tiene luces de neón en todas sus películas. En la de Línea Mortal se ve demasiado eso también. Es algo que me gusta mucho, y como todas las luces que están dentro de la película sirven para iluminar la película. No se nota tanto que haya luz exterior, es decir, atrás de las cámaras o en un estudio. Eso es algo que me gusta mucho de Joel Schumacher, algo que rescataría. Y bueno, también no todo es perfecto en Batman Forever. Hay desaciertos. Para muchos el desacierto obvio serían los villanos, que para mí yo disfruté mucho ver a Jim Carrey como el Acertijo, lo disfruté mucho de cuando era niño en el cine, todas estas payasadas que hace, toda esa forma exagerada de sus facciones, de sus movimientos, que era un estilo muy marcado de Jim Carrey, que justamente tenía mucho que ver con el éxito de películas como Ace Ventura o La Máscara. Pues bien, aquí Jim Carrey, más que venir a interpretar al Acertijo, Jim Carrey venía a ser Jim Carrey en otro papel. De hecho, yo creo que no sé si 1 año o 2 años más tarde empezó ya a buscar papeles serios Jim Carrey. Creo que él se hartó rápido de que lo encasillaran en ese personaje histriónico que hace locuras, y empezó a hacer papeles muy serios, como en la película de Majestic, de Truman, creo que era Truman o The Truman Show, El hombre en la luna o El lunático. Y yo pienso que a lo mejor si se hubiera planteado un poco empezar a hacer ese papel serio de Batman Forever, pudo haber tomado otro nivel la película si el estudio le hubiera querido dar más un tono a lo mejor un poco más serio, a lo mejor no tan sombrío como el de Batman Returns, y hubieran definido que Schumacher dirigiera a un Acertijo más serio. También pudo haber ido por otro rumbo la película, pero bien, yo creo que el papel del Acertijo está bien si tú te lo tomas
que es una película un poco más ligera, que no es una película de Tim Burton, pero sin embargo no es una película mala. Para muchos es un gran desacierto Jim Carrey. Yo lo disfruto tomándolo como lo que es Jim Carrey haciendo otro papel de Jim Carrey en ese entonces. Sorprendió mucho en la película de la de Michel Gondry, la de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. O sea, ojalá hubiera empezado antes a hacer papeles serios Jim Carrey. Yo creo que hubiera quedado bien que hiciera un papel serio en Batman Forever y que tuviera sus momentos de histrionismo. Por otra parte está Tommy Lee Jones, quien no está muy bien definido su papel. Dos Caras debería ser un personaje más dramático. Ese sí debería de haber sido un personaje más siniestro. Después, como lo que vimos en The Dark Knight de Chris Nolan, ese es el Dos Caras que a mí me hubiera gustado ver, porque de niño, en ese entonces, mientras estaba la película de Batman Forever, pues ya lo he dicho varias veces en el canal, fue la época en la que yo estuve involucrado como más fuertemente en los cómics en mi infancia, porque ya me había leído la caída del murciélago. Creo que en ese entonces todavía no terminaba la saga de la cruzada del murciélago. Y a pesar de que yo disfruté Batman Forever, pero yo me hacía una cuestión al ver Batman Forever y después Batman y Robin, de cómo los cómics, o sea, los cómics en ese entonces eran concebidos más como algo para niños, como algo más infantil. Cómo podían ser más serios, tener personajes muchísimo más interesantes que los que estaba viendo en esas películas. Justamente como ustedes saben, yo me enajené con el personaje de Jim Paul Valley, el Batman Azrael, que era un personaje muy complejo en cómics. O sea, yo desde niño hacía esta diferencia entre los villanos de las películas y lo de los cómics. O sea, como tú veías a Jigsaw hacer de las suyas, el mismo Joker era muy muy siniestro. Entonces yo creo que todavía los productores de Hollywood, aún más en los años 90, creo que subestiman mucho a los niños, o no sé si era un niño diferente, pero yo ya notaba esas cosas. Como cuando plantean hacer algo infantil, creen que tienen que hacer un producto muy digerible y muy ridículo. Creo que esa es la visión de los productores de Hollywood al hacer algo infantil, cuando yo creo que no puedes hacer un producto que pueden disfrutar los niños y también los adultos sin caer en lo caricaturesco. Y Tommy Lee Jones, Dos Caras, bueno, tanto Dos Caras como El Acertijo, yo creo que son como unas versiones del Joker de Jack Nicholson. Y sí, es uno de los grandes desaciertos de Batman Forever, que no le implementan la personalidad de los cómics a los villanos. De hecho, la parte de los acertijos del acertijo no son tan complejas. O sea, pues finalmente descubre Batman los acertijos y creo que es prácticamente para saber dónde es la guarida del acertijo. Sin embargo, yo creo que Batman Forever es una película muy disfrutable. Ahora mismo creo que se está empezando una campaña del Joel Schumacher Cut para que salga la versión de Batman Forever, la versión original, que era de más de 2 horas, donde tenían esta imagen del murciélago. Yo creo que sería muy interesante ver esa versión de Batman Forever extendida. Cumple 25 años Batman Forever, o sea, pasa muy rápido el tiempo. Para mí fue un impacto de niño. Sí, en su tiempo fui a ver Batman Returns al cine aquí en Zacatecas. Algo que fue muy extraño porque aquí en Zacatecas, yo creo que en varias partes
pagabas el boleto pero veías dos películas distintas, algo que ya no sucede, pagabas por ver dos funciones. Y creo que el estreno de Batman Returns incluía a Mi Pobre Angelito 2. Incluso hace poco en mi página oficial de Facebook publiqué unas fotos de Batman Returns, y alguien por ahí me comentaba que cuando la fue a ver al cine, Carlos fue el que me comentó, que salió con una sensación como de tristeza, de desahucio, no sé, que te dejaba Batman Returns. Pero bueno, yo le comenté que como yo fui a verla y después vi inmediatamente Mi Pobre Angelito 2, como que se neutralizó un poco esas sensaciones. Entonces, no sé si era algo exclusivo de Zacatecas lo de las dos películas, porque ahora que lo pienso, en Ciudad Juárez tan solo vi una... Fuimos a una sola función, que fue la de Batman Forever. Entonces no sé cómo estaría el asunto ahí. Tenía muchas ganas de contextualizar eso, cómo eran las cosas en los 90s. Yo fui un niño muy mediático, no era un niño que salía a jugar fútbol. Me la pasaba viendo la tele, todo lo que pusieran en televisión abierta. Después grabé la película de Batman Forever en VHS. Yo creo que fue de las películas que vi más de niño, la veía una y otra vez. Yo creo que después de Volver al Futuro y Contacto Sangriento, Batman Forever fue una de las películas que más vi. La podía ver, no sé, incluso 3 días seguidos la volví a ver. Se ve muy definido esto de Warner, de cómo querían sacar juguetes de Batman Forever. Hay el Batimóvil, sale la Batilancha, la Batinave. Obviamente lo sacaron en escala, en juguetes. Como sale al final con otro traje Batman. Obviamente para venderte esas dos versiones del traje en juguete. El mismo Acertijo trae muchos vestuarios. Entonces iba más o menos por ahí la cosa. Warner quería vender más juguetes. Creo que se les salió de control con Batman y Robin, porque creo que Chris O'Donnell mencionó por ahí que Batman y Robin prácticamente fue un comercial de juguetes. Y le salió mala jugada, porque creo que The Batman Forever era de una película que no esperaban mucho, y en su tiempo creo que fue la película más taquillera, al menos en su primer fin de semana. Desbancó por completo a Jurassic Park. Y en Batman y Robin creyeron que podían aprovechar esto haciendo una película muchísimo más ligera, una película más tonta, hay que decirlo como es una película más tonta, una película muy kitsch, y querían vender más juguetes. Creo que Batman y Robin fue la película que menos juguetes vendió, y fue un fracaso total en taquilla. Como le digo, ese es tema para otro video, pero bueno, si no fuera gracias al fracaso de Batman y Robin, a lo mejor nunca hubiéramos tenido Batman Begins ni esa gran trilogía de Chris Nolan. Así que bueno, no sé qué más platicar. El impacto que tuvo para mí Batman Forever. Estaba con que Batman Returns sí la vi en el cine, sí me gustó mucho. Había unas figuras de Sonrix. Para los que no son de México, Sonrix es una marca de dulces. Entonces te vendían unas cajitas con dulces y traían unos pequeños juguetes a escala. Entonces estaban geniales de Batman Returns. Pero yo creo que tuvo más impacto para mí Batman Forever, porque me tocó ir a verla aún siendo niño, pero ya siendo un poco más grande, más consciente. Yo ya traía como este espíritu geek o freak de las expectativas que te generaba una película, ese hype, ese estar atento de los datos de la película antes de verla, el detrás de cámara, todas estas cosas. Entonces yo creo que a lo mejor por eso fue por lo que disfruté más Batman Forever, por lo que le tengo más cariño,
porque yo ya empezaba un poco más por este interés de las películas, como ese interés del fan, de saber qué hay detrás, saber que te emocione que hay un proyecto en marcha y todo este tipo de cosas que ahora han visto que son temas que desarrollo en mi canal. No sé, entonces me parece muy interesante hablar de la película, el contexto en el que se daban, como eran contextos completamente diferentes, y pues era un video que tenía ganas de hacer, ganas de platicar con ustedes, más allá de hacer un guión con datos específicos. No sé, me gustaría que en la caja de comentarios pues me dijeran si les gusta este tipo de videos, si les gustaría que hiciera más videos así platicando un poco más sin saber lo que voy a decir como ahora mismo, de qué otras películas les gustaría. Bueno, ya tengo por ahí el estreno de mi reseña de la película de Lost Boys. Voy a seguir con Línea Mortal. Son dos películas de Joel Schumacher, porque yo creo que es un director al cual sí se le tiene catalogado injustamente tras la película de Batman y Robin, porque fue el director, yo no diría tanto el director, sino la circunstancia la que echó a perder la franquicia que inició Tim Burton. Muchas malas decisiones, a lo mejor hubo un exceso de confianza para hacer Batman y Robin, pero Batman Forever es todavía una película muy rescatable, muy interesante de Joel Schumacher, y Joel Schumacher yo creo que es más que el director de Batman y Robin. Tiene The Lost Boys, que es, ya verán esa reseña donde yo digo que si hay que hablar de los 80s, necesariamente se tiene que mencionar The Lost Boys. Tiene Línea Mortal, otra película que me fascina. Tiene Un Día de Furia, que esa ya la reseñé en el canal. Hice un video que era qué películas ver después de ver Joker de Todd Phillips. Entonces, Un Día de Furia es una película que trae más o menos ese espíritu de como los inadaptados, ¿no? Los outsiders, cómo explotan ante una sociedad. Y no he visto toda la filmografía de Joel Schumacher, pero tiene muy buenas películas, y yo creo que ya hay que superar lo de los batipezones, lo de la batitarjeta, todas estas tonterías que salieron en Batman y Robin, que si bien fueron idea de Joel Schumacher, no hay que satanizarlo por una sola película. Así que bien, espero sus comentarios. ¿Qué recuerdos tienen ustedes de Batman Forever? No sé, ya hice un video donde platiqué lo que pudo haber sido esa tercera película con Tim Burton, pero también es genial imaginar un poco cómo pudo haber sido esa versión de Joel Schumacher extendida, donde se tomaba más en serio a Bruce Wayne. Y de hecho Batman Forever es una de las grandes virtudes que tiene, que no tienen las películas de Tim Burton, es que ya empezaba esa espinita de que es más una película sobre Bruce Wayne, que yo creo que es algo que después se explotó muy bien en Batman Begins. Batman Begins prácticamente es una película sobre Bruce Wayne, muy interesante cómo se toman su tiempo para explicar al personaje detrás de la máscara. Así que bien, me despido. Espero que les guste este tipo de videos, espero que lo hayan disfrutado, espero que no se vuelvan a ver Batman Forever, que me comenten qué recuerdan, les gusta o no les gusta, sabían esto de las escenas eliminadas, en fin. Recuerden que yo fui Chrono Hiki, nos vemos la próxima.